¿Qué harías si tu teléfono sonara a las 3 de la mañana y la voz al otro lado pareciera conocer todos tus secretos? Las llamadas comenzaron de manera inocente, si es que algo puede ser inocente a esa hora de la madrugada. La primera en recibir una fue Laura. Había dejado su celular en la mesita de noche, cargando como siempre, cuando el tono rompió el silencio sepulcral de su habitación. Medio dormida, apenas alcanzó a murmurar un hola, al contestar. La voz que respondió no era de alguien que ella conociera. Era un susurro, apenas audible, como si quien hablaba estuviera a kilómetros de distancia. Laura, sé lo que hiciste. El corazón de Laura se detuvo un segundo. ¿Quién es? ¿Qué quieres?, preguntó, pero el susurro continuó. El parque. Esa noche. No estaba sola, ¿verdad? Era imposible. Nadie sabía de aquello. Había ocurrido años atrás, y ni siquiera ella pensaba en eso. Laura colgó de inmediato, pero no pudo volver a dormir. Algo en esa voz no era humano, era demasiado frío, demasiado calculado. Y Laura no fue la única. Un fenómeno inexplicable. Durante esa misma semana, otros comenzaron a recibir llamadas similares. Pedro, un vigilante nocturno, contestó creyendo que sería una emergencia familiar. Pero lo que escuchó fue el llanto de una niña. ¿Quién es?, preguntó, encendiendo las luces del cuarto donde estaba. El llanto cesó, y una voz apagada respondió. Pedro, ¿por qué los dejaste en esa carretera? Pedro sintió como el aire le faltaba. Años atrás, había tomado una decisión que aún no perseguía en las noches. Había dejado a su perro y a su gato abandonados en una carretera rural cuando ya no podía cuidarlos. Jamás volvió a saber de ellos, pero esa llamada parecía provenir de un lugar mucho más profundo que un simple reproche. Pedro intentó explicarse, como si la voz al otro lado pudiera perdonarlo, pero lo único que escuchó antes de que la llamada se cortara fue: ellos no te han olvidado. Patrones sin sentido. Lo más extraño de estas llamadas era que parecían dirigirse directamente a las culpas más profundas de cada persona. No importaba quién contestara, la voz al otro lado siempre parecía saber exactamente qué decir para desenterrar los secretos más oscuros. Marta, una profesora jubilada, recibió su llamada a las 3:07 de la mañana. La voz al otro lado no habló de inmediato. En lugar de eso, hubo un sonido, un zumbido intermitente, como si alguien estuviera cambiando de estación en una radio antigua. Cuando finalmente habló, le dijo: ¿Dónde está el dinero, Marta? Marta sintió como si la habitación se congelara. Nadie sabía de aquel dinero que había encontrado en una vieja bolsa años atrás, en una estación de tren vacía. Había sido un dilema moral, pero al final, lo había guardado. ¿Quién podría saberlo? Intentó preguntar quién llamaba, pero solo escuchó una risa breve antes de que la línea se cortara. El origen del misterio. A medida que las historias de estas llamadas se propagaban, un periodista local, Andrés, decidió investigar. Reunió relatos, fechas, horas y patrones, pero lo único que conectaba a todas las llamadas era la hora, siempre entre las 3 y 3:15 de la madrugada. Andrés, escéptico por naturaleza, dejó su teléfono grabando mientras dormía, esperando recibir una llamada similar. Y llegó. A las 3:12 de la mañana, su teléfono comenzó a sonar. Se despertó sobresaltado y, al contestar, escuchó un sonido que parecía venir de un lugar lejano, como viento soplando entre árboles. Andrés, tú también tienes secretos. El periodista sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?, preguntó, tratando de sonar firme. La voz respondió, lenta, calculada.
no es lo que yo quiero. Es lo que ya sabes que debes enfrentar. Entonces, la línea quedó en silencio. Andrés revisó la grabación al día siguiente, pero el audio no capturó nada. Ninguna voz, solo el sonido del viento. Las teorías. Las llamadas continuaron, afectando a más personas en diferentes partes de la ciudad. Algunos comenzaron a pensar que era una broma elaborada, pero ¿cómo podían explicar que la voz supiera detalles tan íntimos? Otros creían que era algo sobrenatural, un tipo de juicio divino que obligaba a las personas a confrontar sus pecados. Pero había algo que todos los afectados compartían: ninguno podía dormir bien después de la llamada. Las noches se volvían interminables, plagadas de insomnio y paranoia. Y aquellos que intentaban ignorar lo que la voz les decía empezaban a experimentar cosas extrañas. Luces que parpadeaban, sombras que parecían moverse solas, susurros en la oscuridad. El final inesperado. Un mes después, las llamadas cesaron abruptamente. Nadie supo por qué, ni cómo, pero dejaron una huella imborrable en todos los que las habían recibido. Sin embargo, Andrés, el periodista, no pudo dejarlo ir. Necesitaba respuestas, así que decidió hacer algo arriesgado: llamarse a sí mismo. Conectó 2 teléfonos en una línea directa y marcó su propio número a las 3 de la mañana. La línea sonó 1, 2, 3 veces, y luego alguien contestó. Andrés, no debiste hacerlo. Era su propia voz. Se quedó en silencio, paralizado, mientras la voz continuaba. Ahora te has convertido en uno de nosotros. El teléfono cayó al suelo, y Andrés sintió que algo invisible lo envolvía. Nunca volvió a ser el mismo. Al día siguiente, desapareció sin dejar rastro. Un misterio sin resolver. Hoy en día, nadie sabe qué ocurrió realmente. Algunos dicen que Andrés encontró algo que jamás debió descubrir. Otros creen que las llamadas eran una advertencia, una oportunidad para enfrentarse a las sombras del pasado antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y tú, contestarías si tu teléfono sonara a las 3 de la mañana? Gracias por quedarte hasta el final de esta inquietante historia. Si te gustó, no olvides registrarte al canal, activar la campanita, darle un me gusta al video y compartirlo con quienes disfruten del misterio. Porque recuerda, las respuestas que buscas pueden estar al otro lado de la línea, pero tal vez no quieras oírlas.